Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. No sé si la pongo en aprieto, si le traslado a usted la pregunta. A mí me llamó la atención, era una columna de opinión política, por supuesto, pero el Sí. título me llamó poderosamente la atención. ¿Nos falta amor a los argentinos por nuestros festejos patrióticos? ¿Qué No opina sé usted? si es, no sé si es falta de amor. Yo creo que quizá con el tiempo, ¿no? Los festejos o las formas fueron cambiando y modificándose, también a medida que fue modificando la sociedad y las formas de comunicación y de relaciones, ¿no? O sea, creo que no es falta de amor o de patriotismo, como solemos llamarlo, sino que cambió su forma. Hoy quizá, bueno, al tener la comunicación, las redes y demás, quizá la gente se manifiesta de esa forma y ya no tanto desde un espacio público, ¿no? Que Claro, quizá antes era como el lugar donde nos encontrábamos para la sociabilidad también, ¿no? claro. Bueno, las redes, que pasa la vida real ya por las redes, no solamente la virtual, ¿no? O sea que es trasladar una manifestación pública de las calles a, no sé cómo decirlo, a las redes sociales, a las calles sociales virtuales, ¿no? Básicamente. Y es un poco complejo, ¿no? Sí. Porque eso, lo que vos decís, un poco es como si la vida sucediera a través de las redes, pero también sabemos que esa no es la vida real, ¿no? De lo que se palpa normalmente y que mucho de lo que se conoce en redes o se habla en redes, quizá no es lo que se discute o lo que sucede, ¿no? Claro, En el tiempo real en el que suceden las cosas, ¿no? claro. Es complejo, creo, el mundo de la tecnología Sí. hoy y creo que, bueno, hay que prestarle como mucha atención porque todos estamos obviamente atravesados, ¿no? Por este mundo virtual hoy. Claro. Sé que a mí hay algo que a mí me encanta, que es el tema de las banderas en los edificios y los que cuelgan en los balcones. Lo vemos mucho más cuando juega la selección argentina que, por ejemplo, los actos del 9 de julio. Pero yo, por ejemplo, sé que llego a la casa de mi vieja hoy y en el portón está colgada la bandera argentina. A mí eso me encanta. Ahora, hago mención a la selección argentina, porque es como que lo tomamos como nuestros nuevos guerreros, ¿no? Como van a librar la batalla sin armas, aquella batalla que nosotros no podemos pelear, básicamente, ¿no? De alguna forma siempre las expresiones populares como el fútbol, ¿no? Sí. De alguna manera canalizaron como estos sentimientos porque es como mostrar al mundo también nosotros que somos, ¿no? No nos olvidemos de Maradona, Claro. que también, o sea, el partido contra los ingleses no es solamente un partido, era una manifestación después de la guerra de Malvinas, o sea, tiene todo un sentimiento, ¿no?, de lo que significa mostrarnos como nosotros que somos la nación argentina frente a un otro. Quizás cuando estamos entre nosotros no hace falta revalidar eso que sentimos y eso que somos, ¿no? Claro. Yo no soy más argentina o menos argentina si pongo la bandera en casa o no, pero sí soy, quizá mi manifestación pública de argentinidad, entre comillas, se ve mucho más reflejada frente a un otro a quien yo le muestro, ¿no? Bueno, no solamente hoy con el tema del fútbol, como hablábamos de las redes también, hoy quizá también se hizo como mucho más conocido otros deportes, o cuando, por ejemplo, no sé, existe el Mundial del Alfajor, por ejemplo, Sí. y nos enteramos que Argentina está entre los 3 primeros, todo el mundo festeja, Es verdad. y es mi país, Es verdad. tiene como esta cosa, ¿no? O la Fórmula 1 hoy, que tenemos un representante, ¿no? O sea, siempre que hay alguna situación que nos pone frente a un ellos o a un otro, creo que ahí es donde se refuerza esta idea, ¿no?, de la argentinidad o de esto que nosotros podemos llamar nacionalismo, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, no es como falta de sentimiento dentro del país, pero que quizás se enfervoriza mucho más cuando hay alguien al frente. Claro, claro. Bueno, Cecilia, a ver, la idea también, me fue un poco por las ramas hablar del tema de la selección argentina, pero me pareció importante traerlo a colación, ¿no? Por todo esto que genera. Bueno, 9 de julio, un día muy sensible para todos los argentinos, tiene que ver con nuestra declaración de independencia, nuevamente va a haber visita presidencial, va a haber gobernadores en la provincia de Tucumán, como rememorando a los representantes de las Provincias Unidas del Sur de aquel momento, ¿no?, de 1816.
quizás podríamos, si se quiere, marcar un contrapunto en aquello que se discutía en aquel momento, en 1816, en plena guerra, obviamente, con España, todavía sin tener certidumbres de qué modelo de país o de nación en ese momento podíamos llegar a constituir, pero en un momento también histórico donde se plantea cierta refundación de los conceptos de Estado-nación, ¿no? En la República Argentina. O sea, hay algunos paralelismos que se pueden trazar, algunas asimetrías con aquel momento, salvando que ha pasado más de 200 años, ¿no? Por supuesto. Sí, a ver, ahí, bueno, obviamente es difícil cuando uno intenta hacer estos paralelismos, sí, ¿no? Porque obviamente 1816 no es lo mismo que el 2025, pasaron muchos años, ¿no? Pero 1816 era una situación muy compleja. Sí. La revolución había iniciado 6 años antes, y todo ese tiempo había sido por un lado, una búsqueda política de cómo construir este Estado, ¿no? Porque nosotros, antes de la nación, que de alguna forma es esto que nos conforma como argentinos, con un sentimiento, con costumbres, con cuestiones que tienen que ver con la identidad, ¿no? El Estado es lo que se construye a través de las leyes, las normas, las divisiones políticas, o sea, lo que nosotros en ese momento buscábamos era una conformación estatal, ¿sí? La independencia más tiene que ver con el Estado que con la conformación de la nación. Claro. Eso por un lado se empieza a buscar desde, bueno, la primera junta, claramente. Después, a la par de eso, empieza este proceso bélico, las guerras de independencia, que también se extienden durante mucho tiempo, y las reuniones del Congreso fueron muy acaloradas, porque no todos los diputados venían con los mismos proyectos. De hecho, casi no vienen tampoco los diputados de Córdoba, estaban mucho más cercanos a este modelo tan federal que postulaban las provincias que hoy forman las del litoral, ¿no? Sí. Que de hecho no vienen a declarar la independencia, de alguna forma en contra del centralismo porteño, claro, más que en contra de la independencia, porque de hecho ellos habían hecho ya un congreso en 1815, el de los pueblos libres, que manifestaba su intención de un Estado, ¿no?, independiente y conformar un Estado-nación nuevo. Entonces, la situación que se empieza a debatir en Tucumán desde marzo de 1816 tiene que ver con la cuestión económica, con que Buenos Aires reparta el dinero a las provincias, ¿no?, que todavía no eran provincias, la mayoría son ciudades, sí, cabecera, digamos, de esto que se está desarmando, porque además también pensemos que quienes llevaron adelante todo este proceso no tenían muy claro hacia dónde iba todo esto, ¿no?, y cómo conformar. Nosotros veníamos de muchísimos años de dominación colonial, siendo un virreinato, con otra estructura administrativa, una estructura fiscal diferente, ¿no? Entonces, las discusiones mucho tenían que ver con esto, con el avituallamiento de los ejércitos, con los gastos que habían tenido sobre todo las ciudades del norte, Tucumán, Salta, Jujuy, sosteniendo, ¿no?, las batallas, porque todas las batallas se dan sobre todo en la zona de lo que nosotros conocemos como el Alto Perú y el norte. Entonces, el reclamo era permanente y la tensión entre los diputados también era muy fuerte, ¿no? Claro. A mí siempre me gusta pensar que a pesar de todas esas diferencias y de lo conflictivo que fue el Congreso, pudieron construir en la disidencia, ¿no? Eso a mí me parece muy importante, más en los tiempos que corren, poder escuchar y no invalidar al que piensa diferente a uno, ¿no? Sí. Y en ese crisol de diferencias y en esos debates, poder respetarse unos a otros y poder llegar a consensuar algo que sea un bien común para todos, ¿no? Claro. Y así es como, bueno, Belgrano llega este 6 de julio, pide una reunión secreta, porque las sesiones a veces se hacían secretas, sí, cuando tenían que tratar temas complejos, que no podía estar el público, ¿no? Porque las sesiones se hacen con público, existe esto que se llama la barra, estaban adentro del salón y muchas veces, bueno, cuando las reuniones y las discusiones eran muy acaloradas, bueno, la gente de la barra también participaba, y entonces había gritos, había insultos, había pedidos, ¿no? Entonces cuando había que tratar temas que eran muy complejos, se la hacían a la noche y de forma secreta, para que no hubiera nadie alrededor que pudiera intervenir en esas sesiones.
Y bueno, Belgrano llega el 8 de julio y dice, entendemos todo lo que está pasando, todas las discusiones, pero acá hay algo que tiene que prevalecer en todos nosotros y es la declaración de independencia. Es ahora, ya. El rey de España está volviendo, están sofocados todos los focos revolucionarios de América, el único que todavía queda en pie es el Río de la Plata, es ahora o quizá nunca, ¿no? Entonces, bueno, así es como se llega a la sesión del 9, que no es que se levantaron, dijeron, bueno, buenos días, declaramos la independencia. Más de 8 horas estuvieron debatiéndolo, ¿no? Entonces, también fue muy importante y creo que fue el primer paso para tratar de construir esto que somos hoy, el Estado-Nación Argentina. Como te decía, ¿no? Me parece que lo más importante para rescatar hoy, haciendo este paralelismo, la importancia de la escucha y la importancia de no invalidar las opiniones diferentes. Claro. Qué bueno esto que nos está contando Cecilia, porque la verdad que es lo que necesitamos en la actualidad, ¿no? El poder construir desde la diferencia y el ejemplo que nos han dado nuestros padres fundadores, ¿no? Por definirlo de alguna manera, creo que es un ejemplo digno a seguir. No estaban exentos de las peleas, de hecho hubo guerras civiles hasta 1880, ¿no? Y más adelante también tuvimos muchos conflictos entre provincias, pero sin embargo lograron ponerse de acuerdo por lo menos en puntos básicos para decir a partir de hoy somos libres, somos independientes de la corona española y empezamos un camino de construcción nacional, ¿no? Creo que es lo que estamos necesitando. Cecilia, la verdad que podríamos hablar horas y horas de tantas cosas interesantes. Me quedaba preguntarle si es verdad que Belgrano al día siguiente de la declaración de independencia conoció el amor de su vida acá en la provincia de Tucumán, con quien tuvo una hija, ¿no? Que tucumana. Así dicen que en la fiesta del 10 de julio la conoce a Dolores, sí. De hecho, debe haber sido bastante fuerte porque se quedó 4 años viviendo aquí. Imagínese si no. Aparte adoptó la provincia de Tucumán casi como su casa, ¿no? Y nosotros lo adoptamos casi como tucumano, ¿no? Belgrano forma parte de nuestro panteón de tucumanos también. Por supuesto. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Por favor, un placer y muy feliz día para mañana y que ojalá sigamos todos unidos y podamos construir en paz esta Argentina que tanto amamos. Por supuesto, y que viva la patria siempre. Que viva la patria siempre. Besos. Hablamos con la historiadora Cecilia Guerra Orozco.